buenas traders, volvemos otro día más con el análisis del oro. Sí, ya lo sabéis que los martes es cuando toca y además en un martes donde no hay noticias fundamentales. Simplemente lo que estamos viendo es un rebote después de esa caída prácticamente de un 3% que tuvimos el viernes pasado. ¿Qué es lo que va a ocurrir esta semana con el dólar? ¿Qué es lo que va a ocurrir con todas esas noticias? Ya mañana es el día, ya mañana se van a dar las noticias y por lo tanto hoy en el cierre de sesión ya tenemos toda la información, tenemos claramente la respuesta y por lo tanto este vídeo os interesa. Ya sabéis que como siempre me podéis seguir en YouTube, me podéis seguir en mi canal de Telegram y por supuesto me podéis seguir en TradingView. Lo tenéis en la descripción de este vídeo toda la información. Dicho esto, comenzamos. Bien, como mencionaba ayer en el vídeo del euro dólar, al cual os invito a que os paséis porque ya os digo yo que os resulta interesante, sin duda alguna, mañana vamos a empezar con el calendario de noticias macroeconómicas y deciros que tanto mañana miércoles como el jueves como el viernes tenemos noticias vinculadas al dólar y por lo tanto van a afectar al oro. Pero, ¿qué es lo que hay de fondo? ¿Por qué el oro está cayendo tanto en los últimos días? Quizás podríamos decir las últimas semanas, desde finales del mes de mayo. Pues bien, lo primero de todo, en el contexto de fondo, que pues lo he visto comentar a poca gente, es que el Banco Central de China ha dejado de hacer compras masivas de oro, o por lo menos no compras tan intensas como venía realizando en los últimos meses. Por lo tanto, eso ha venido a estabilizar el precio. Por otro lado, también hemos tenido una bajada de tipos en Canadá. Por lo tanto, ya sabéis que eso viene a fortalecer el dólar respecto al dólar canadiense y recordaros que las principales mineras del mundo son canadienses. Por lo tanto, pues bueno, ese diferencial también a la hora de exportar ese oro que se compra en dólares canadienses respecto a Estados Unidos, una cosa, pues ya sabéis, muy local, pero al final tienen frontera y son países pues, que dependen económicamente mucho de uno del otro, pues en este caso tiene que ver. Ya sabéis, esto al final pues, es el efecto de la divisa y del efecto de exportación e importación. Son dos conceptos que no se tienen muy en cuenta, pero que por supuesto afectan al oro de una manera muy importante. También, por otro lado, a nivel industrial, el oro pues, ha disminuido su demanda en los últimos meses. Fijaros en los PMIs industriales que hemos tenido. Han ido a la baja y, por supuesto, no se han consolidado en expansión. Todo lo contrario, en contracción. Por lo tanto, esa demanda que veníamos teniendo los últimos meses, pues digamos que se ha terminado de enfriar. Y por otro lado, tema súper importante, en la India, que son los grandes demandantes de oro, está ahora mismo en cotas bajas de consumo. Por lo tanto, lo que es el viento de cola, el viento de fondo, está ralentizando el crecimiento del oro. Pero si nos vamos a lo que es esta semana, que por supuesto este contexto es para deciros el por qué está ocurriendo lo que está ocurriendo. Esta semana, en el apartado macroeconómico, mañana tenemos proyecciones económicas de la Reserva Federal, comunicado de la Reserva Federal, tipos de interés, que por supuesto, ya os lo dije, ya lo llevo diciendo desde hace meses, no se van a mover de la foto, van a seguir estando en el 5,5, lo cual puede suponer claramente que el dólar se fortalezca en el día de mañana. Y por supuesto, rueda de prensa de la Reserva Federal, es decir, rueda de prensa de Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal. Los datos de proyecciones económicas de la Reserva Federal incluso os puedo decir que pueden ser más importantes en el medio plazo, incluso en el largo plazo, que lo que pueda decir Jerome Powell. Pero lo que puede decir Jerome Powell, ya sabéis que afecta al momento, al instante. Una palabra negativa de Powell puede hacer que el precio del oro suba o baje. Yo os digo que como el informe va a salir media horita antes de lo que es la rueda de prensa de la FOMC, yo lo primero de todo es lo que os recomendaría, que os pasaréis por mi canal de Telegram, porque os voy a hacer el resumen y os voy a decir si la cosa va bien o la cosa va mal. ¿Por qué? Porque es súper importante. Al final, Powell no se va a salir de sus proyecciones, no se va a salir de lo que le digan sus expertos y, por supuesto, hoy ya sabe lo que va a ocurrir. ¿Cuál es mi estimación? ¿Cuál es mi previsión? Pues la previsión es que la inflación, y como ya hemos visto en los datos, muy probablemente permanezca estable, sobre todo la subyacente, y que, por supuesto, no baje del 3% en un largo periodo. De hecho, mañana miércoles tenemos el IPC anual, incluso con estos datos, me lo estaba reservando, que van a salir incluso antes que la proyección. Y lo que nos dicen es que el IPC anual permanece estable, es decir, que no pueden tocar los tipos de interés porque si no la inflación podría aumentar, caso que está ocurriendo en Europa. Y por lo tanto, con unos datos macroeconómicos buenos, con una situación buena, Powell puede permitirse el lujo de esperar y esa espera hace que el oro se vaya desangrando cada vez más.
Por otro lado, yo creo que incluso en esas proyecciones económicas puede augurarnos que los tipos de interés incluso ni siquiera vayan a bajar en septiembre y nos vayamos directamente al mes de octubre. Si Europa baja los tipos de interés 2 veces este año, pues bueno, podremos ver una bajada de tipos de interés 2 veces este año por parte de la Reserva Federal. Por lo tanto, puede ser en octubre y en noviembre, puede ser en noviembre y en diciembre. Nadie lo sabe, pero ya sabéis que yo apuesto principalmente por una bajada en septiembre y en octubre. ¿Eso qué implica? Caídas, sí. La semana pasada os dije que podía llegar a los 2.300, por supuesto. ¿Estamos en 2.313? También, por supuesto. Pero bueno, ya iremos luego a la parte técnica y a los puntos de entrada. ¿Qué es lo que ocurre el jueves? Pues el jueves tenemos peticiones de subsidio por desempleo. Es que permanecen planas, es que tiene cualquier excusa a nivel macroeconómico Powell para seguir tirando hacia adelante. Por otro lado, tenemos el índice también mensual, en este caso, de la inflación del productor, la inflación primaria, ya sabéis que se traslada muchas veces luego a la subyacente, y en este caso sigue en términos positivos, por supuesto, menor que el mes anterior, pero la inflación sigue tirando y sigue hacia adelante. No hay ningún mes que se haya contraído esta inflación del productor. Por lo tanto, tiro porque me toca, sigo y continúo. Lo mismo que dice la proyección que vamos a tener mañana del IPC en general. Todo se mantiene este año, es decir, la inflación no va a ceder. Y por otro lado, el viernes, ¿qué tenemos? Pues tenemos también el informe de política monetaria de la Reserva Federal. Y eso, pues ya sabéis, chicos, que si ya con los datos macro, con el discurso de Powell, pues ya lo que nos faltaba era la política monetaria. Ahí es donde seguramente ya sabremos cuál es la predicción, por poner una horquilla de tiempo, donde veremos las bajadas de tipos de interés. Seguramente sea la mayor hoja de ruta que podamos tener para lo que queda de año y por lo tanto haré un vídeo especial refiriéndome a esa proyección. Así que estaros atentos. Claro, como es a final de semana, esta proyección pues solamente va a afectar al viernes. Y claro, si os dais cuenta, todo pareciera ser que hace que el oro, pues obviamente debería de seguir a la baja. Ahora bien, entrando en lo que es el terreno técnico, que ya sabéis que pues también es importante, ¿qué es lo que nos encontramos? Nos encontramos una fortísima resistencia. Fijaros que esta resistencia la tenemos desde el mes de abril. Y luego pues ya nos encontramos el espacio de caída más grande que hay pues prácticamente desde el año pasado. Desde, fijaros, desde este espacio, desde los 2000 justo a los 2100, 2075 para ser exactos, es el mayor espacio o la mayor zona de juego. Yo soy partidario de que muy probablemente volveremos a intentar entrar en esta zona. De hecho, esta zona se me hace bastante apetecible para lo que queda de verano y si ya no deciden bajar los tipos de interés, sin duda alguna en septiembre esto es una zona obligatoria. Deciros que el oro, como siempre os digo en todos los vídeos y me gusta recordarlo, desde que hemos empezado el año 2024 lleva una subida del 13,52. El oro históricamente viene a prepararse una subida de entre el 3, 5 o incluso 7% en años de riesgo. Llevamos el doble. Eso, al final, los excesos se acaban pagando. Y, por supuesto, si no hay demanda de fondo y, como os he dicho, la política monetaria va a ir desangrando poco a poco el oro, esta semana puede ocurrir una vez más. Os voy a decir una caída del 3%, pero ya os digo yo que volverá a coquetear muy probablemente con el 2280, 2270. Pero ¿qué es lo que nos dicen los indicadores técnicos? Ya sabéis, tenemos que pasar por ellos todas las semanas. Las bandas de Bollinger, el RSI estocástico y el MAC. Fijaros lo que nos dice. Por un lado, las bandas de Bollinger era evidente que el lunes pues, hubiera un rebote tocando bandas de Bollinger, una caída muy fuerte. Normalmente, cuando ocurren este tipo de caídas, la gente suele entrar en compras o por lo menos liquida las posiciones en venta y se licúa el mercado hasta el precio de hoy. De hecho, fijaros que hoy prácticamente no se ha movido. Es decir, que podía haber hecho este vídeo a primera hora o podía hacerlo a la última como tenemos actualmente. Por otro lado, ¿qué es lo que nos encontramos? Un RSI estocástico que fijaros que cruce más feo. En los 23 puntos, justo cuando parecía que iba a arrancar, es mentira, son los padres, no ha ocurrido. Por lo tanto, fijaros que estamos sobrevendidos en el RSI estocástico. ¿Pero por qué se produce esto? Por estas dos velas y sobre todo por esta vela que ha venido a generar este movimiento. Y por otro lado, fijaros que incluso con estas caídas, la fuerza del MAC es mínima. Entonces, ¿qué es lo que nos viene a decir? Pues lo que os venía diciendo antes, que es cierto que podemos entrar en esta zona, que es cierto que la política monetaria pues va a presionar, por supuesto, a la baja, que las caídas se van a dar, pero que las caídas van a ser moderadas y débiles. Esto que ocurrió el viernes es una anomalía. Técnicamente hablando, no había suficiente fuerza. Eso es debido al análisis
y a la temática fundamental. ¿Esta semana tenemos temática fundamental? Por supuesto, pero no es no es ni tan agresiva como la que tuvimos la semana pasada respecto al euro, porque en este caso era el euro contra el dólar y fortaleció el dólar de sobremanera. ¿Qué es lo que va a ocurrir esta semana? Muy probablemente caídas, podemos esperar mañana que se publiquen los datos de inflación, también hay que ver si se cumplen. Y por otro lado, pues, ¿qué os voy a decir? Pues voy a decir que esta zona es la que se me antoja como más apetecible, 2.270, 2.290. Estamos hablando de aproximadamente unos 200, 300 pips en función de la caída. También os puedo adelantar otra cosa que creo que es fundamental. Si los datos de inflación salen más altos de lo esperado, pues ya os puedo decir que incluso la caída puede ser mayor. Que los datos de inflación son menores, pues muy probablemente se mantenga incluso rebotando en los 2.290 o incluso en los 2.300, estabilizando el precio a la espera de futuros movimientos a lo largo de esta semana. Pero eso ya le haremos el seguimiento en el canal de Telegram. Así que, como siempre, chicos, me despido. Espero que le deis un like al vídeo, que os haya gustado, que lo compartáis y, por supuesto, que os suscribáis. Nos vemos mañana en próximos análisis. Un saludo y hasta la próxima.